estamos enfocados en un área que también tiene que ver con los aspectos sociales y que no podemos olvidar que como profesionistas pues estamos en interacción con los otros, y esto es importante para también en los aspectos actitudinales de nuestra formación, pues se deben de considerar, se deben de hablar. En los programas de estudios de psicología escolarizado o de psicología Swire tenemos un componente, una unidad donde se llega a revisar sobre la ética profesional en la evaluación, lo vemos en investigación con humanos principalmente, y pasamos rápidamente por estos contenidos, pero las experiencias que tenemos cuando hacemos prácticas o cuando aprendemos el usuario en UCI, en el caso de escolarizado, y en Swire tenemos todavía mucho que trabajar al respecto, porque ustedes no tienen esos espacios formales más allá de las aulas virtuales. Entonces ustedes directamente se van a campo sin haber un preámbulo de estos aspectos actitudinales y profesionales que tienen que ver con la responsabilidad que tenemos con las personas. Entonces, de ahí surge para el proyecto hacer este tipo de foros. Les mencionaba que lo importante es empezar a discutir sobre estos temas para incluirlos en el caso de los papines en materiales didácticos, multimedias y demás que van a tener ustedes disponibles independientemente del semestre que cursen, independientemente de la modalidad en que cursen o independientemente de la universidad, que es lo que nos permiten los materiales a distancia o los objetos de aprendizaje, y disponer todos esos recursos en línea, ¿sí? Entonces, los voy a dejar con la mesa 1, la cual va a estar moderada por el licenciado José Manuel Sánchez Sordo, y él nos comentará sobre los ponentes que tenemos ahora. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba la doctora Esperanza Guarneros, pues vamos a iniciar con esta primera mesa, en la cual lleva por título La ética, un compromiso social, ¿no? Esta mesa tiene una duración aproximada de 2 horas, de 10 de la mañana a 12 del día. Y bueno, los ponentes que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy son la doctora Norma Coffin, la licenciada Verónica Córdoba Martínez, el doctor Omar Moreno Almanaz y Almazán y el maestro Daniel Mendoza Paredes, ¿no? Bueno, a continuación voy a hacer una pequeña reseña curricular de cada uno de ellos, pues para que estemos más contextualizados sobre su experiencia profesional. La doctora Norma Coffin Cabrera es profesora titular B de tiempo completo de la carrera de Psicología en el área de Psicología Clínica. Es doctora en Psicología por la UNAM y es representante del Comité de Bioética de la carrera de Psicología Escolarizada. Ha pertenecido a diferentes cuerpos colegiados de la carrera. Su línea de investigación versa sobre la tendencia generacional de procesos psicológicos en adolescentes y la relación entre depresión y conflictos familiares en adolescentes, entre otros problemas que se presentan en la adolescencia. Muchas gracias, doctora. Bueno, tenemos al maestro Daniel Mendoza Paredes. Él estudió la licenciatura en Psicología aquí en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, realizó estudios de maestría en Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM en el área de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Actualmente es profesor de asignatura A por 40 horas en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en la licenciatura en Psicología a Distancia. Se ha formado desde sus inicios como tutor en línea, coordinador y desarrollador de videoconferencias, desarrollador de contenidos y recursos digitales, y administrador y gestor de espacios educativos virtuales. Gracias por acompañarnos, maestro. Y tenemos también al doctor Omar Moreno Almanaz, quien es doctor Almazán, quien es... No sé, ahí tengo un dolor de quien es doctor en Psicología por la UNAM en el año 2015, licenciado en Psicología por la UNAM desde el año 2001 y es secretario académico de la Universidad Tecnológica del Estado de Hidalgo en la sede de Tulancingo. Ha sido docente en la UNAM en el área de métodos cuantitativos, en el sistema presencial, así como también en diversas áreas del sistema a distancia de psicología en la UNAM. Realiza investigación en educación, desarrollo humano, evaluación e intervención. Es autor de materiales multimedia, objetos de aprendizaje, antologías y apoyos didácticos. Participa también en congresos nacionales e internacionales. Cuenta con publicaciones en revistas especializadas. Ha tenido jefaturas jefaturas de área en la UNAM. Ha sido perito en materia civil y penal, miembro de diferentes asociaciones de psicología y presidente de la Academia de los Sistemas de Educación Presencial y a Distancia. Muchas gracias, Omar, por acompañarnos. Y también tenemos a la licenciada Verónica Córdoba Martínez. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
Su línea de trabajo es con adolescentes y violencia, y es colaboradora del programa de Subjetividad y Sociedad dirigido por la doctora Elia Taracena aquí en nuestra facultad. Su línea de intervención va en torno a la promoción de la cultura por la paz en instituciones de educación a nivel medio superior. Muchas gracias. Ok, bueno, la dinámica pues va a ser de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es que vamos a estar reflexionando sobre nuestras experiencias personales en torno a la ética, así como también pues algunos contenidos, ¿no?, de índole tal vez un poco más teóricos o filosóficos que tienen que ver con la ética en nuestra disciplina y en nuestro quehacer profesional, ¿no? Bueno, para ello pues los temas que vamos a estar retomando durante la mesa, durante la discusión, son los siguientes. ¿Qué es la ética? Es la importancia de un desempeño ético y profesional, la ética como una cuestión moral o legal y la ética como respuesta social, así como también de valores personales, ¿no? Entonces, bueno, para ello voy a hacer una pequeña lectura de una definición de ética tomada del diccionario filosófico Herder, y el cual define la ética de la siguiente manera. Ética, del griego étike, derivado de ethos, carácter, y según Aristóteles de ethos, costumbre. Rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es la moral. Si por moral hay que entender el conjunto de normas o costumbres, mores, que rigen la conducta de una persona para que pueda considerarse buena. La ética es la reflexión racional sobre qué se entiende por conducta buena y en qué se fundamentan los denominados juicios morales. Las morales, puesto que forman parte de la vida humana concreta y tienen juicio en sus fundamentos y tienen fundamento en las costumbres, son muchas y variadas. Por ejemplo, la cristiana, la musulmana, la moral de los indios, etc., y se aceptan tal como son, mientras que la ética se apoya en un análisis racional de la conducta moral. Tiende a cierta universalidad de conceptos y principios, y aunque admita diversidad de sistemas éticos o maneras concretas de reflexionar sobre la moral, exige su fundamentación y admite su crítica. Igual como han de fundamentarse y pueden criticarse las opiniones. En resumen, la ética es a la moral lo que la teoría es a la práctica. La moral es un tipo de conducta, la ética es una reflexión filosófica. La ética no crea la moral, aunque es cierto que toda moral efectiva supone ciertos principios, normas o reglas de conducta. No es la ética la que en una comunidad dada establece esos principios o normas. La ética se encuentra con una experiencia histórico-social en el terreno de la moral, o sea, con una serie de morales efectivas ya dadas, y partiendo de ellas trata de establecer la esencia de la moral, su origen, las condiciones objetivas y subjetivas del acto moral, las fuentes de la valoración moral, la naturaleza y función de los juicios morales, los criterios de justificación de dichos juicios y el principio de que se rige el cambio y sucesión de diferentes sistemas morales. La ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad, o sea, es ciencia de una forma específica de conducta humana. Tanto la moral como la ética, términos que en la práctica suelen identificarse, tienen una función práctica. Se refieren, aunque no exclusivamente, a situaciones conflictivas de la vida de las personas. Desde el punto de vista de la moral, hay que tomar una decisión práctica. Desde el punto de vista de la ética, ha de formarse la conciencia en el hábito del saber decidir moralmente. En ambos casos, se trata de una tarea de fundamentación moral. Bueno, partiendo de esta definición, pues entonces nos gustaría igual, ¿no?, platicar este tema, y para ello pues me gustaría plantear como una serie de preguntas que vamos a ir como todos resolviendo desde nuestra propia experiencia personal o incluso de terceros, ¿no?, pero montada por nosotros. Bueno, la primera de estas cuestiones, de manera muy general, sería ¿qué implicaciones ha tenido para ustedes a nivel personal, tanto en su vida académica como profesional, el trabajar con ética? O sea, ¿qué implica para ustedes el ejercer de manera ética su profesión? ¿Quién desea? Las damas. Ok. Ok. Sí, bueno, resulta ser muy interesante porque la ética siempre la hemos tenido presente en la psicología desde toda la vida. Inclusive el código ético del psicólogo más conocido por la editorial Trillas está conformado desde sus inicios por profesores eminentes de la Facultad de Psicología que se reunieron y hicieron esto. Después, a través de la Sociedad Mexicana de Psicología, se ha impulsado mucho la conducta ética en los psicólogos. Inclusive el congreso antepasado, me parece que se hizo, el tema central era la ética.
Entonces hay una institución donde siempre ha estado presente. Sin embargo, en los últimos años, 2 o 3, 4 años que digamos, se ha impulsado de manera muy importante el papel de la ética de otra forma. Por ejemplo, ciertas revistas o ciertos organismos que financian proyectos en psicología ahora están pidiendo el visto bueno de la Comisión de Ética de la institución a la que se pertenece. ¿Sí? A partir de entonces es cuando la ética se ha institucionalizado, por llamarlo de alguna manera, se ha formalizado y se ha reconocido ya como una institución totalmente importante dentro del desarrollo de la ética. Aquí en la FES Iztacala hace muchos años, 20, una cosa así, el doctor Matiel ya empezó a hacer lo que sería la Comisión de Ética de la facultad. Y él es el que se encargaba de dar estos vistos buenos cuando se pedían, porque realmente era rarísimo que los pidieran hace 20 años. Pero él se encargaba de asistir, de revisar que los proyectos o los artículos a publicarse tuvieran los requerimientos éticos necesarios para poder ser publicados, etc. Después, hace como 4 años más o menos, o 5, un grupo de profesores de todas las carreras y una servidora nos empezamos a reunir con el fin de empezar a hacer ya de una manera más presencial, o sea, que se tomara más en cuenta la Comisión de Ética de la FES. A través de muchos vicisitudes y que los biólogos, los de enfermería, los de medicina, los de psicología, empezáramos a tener el idioma común. Nos tomó mucho tiempo. Con la actual directora se formaliza esta situación porque directores anteriores no habían tomado mucho en cuenta el trabajo que habíamos desarrollado y la actual administración, si hay que decirlo claramente, se preocupa porque haya esta comisión de ética de la FES. Se trabaja, ella nombra al presidente de la comisión de ética, que actualmente es el doctor Rafael Jiménez de la carrera de medicina. Y entonces seguimos trabajando prácticamente los mismos que estábamos y se forma la comisión de ética. Pero paralelamente a esto, en el caso específico de psicología, desde la administración de desde la administración del doctor Arturo Silva, se trató de implementar la comisión de ética de la carrera de psicología. Y una profesora que se llama Blanquita, cuando la veo digo la Blanquita. Ella trabajó muchos años prácticamente sola en marcar lineamientos dentro de psicología, tuvo un esfuerzo muy grande que ella hizo. Gracias a ella prácticamente tenemos la subcomisión de ética de la carrera de psicología. Ella lo inició. Posteriormente, la doctora Alejandra Salguero retomó esta situación debido a las quejas que llegaban a la Facultad de Psicología, que se llama culpable. Y entonces retoma esta situación, nos aglutinamos una serie de profesores de la carrera y entonces formamos en aquel momento lo que era el Comité de Bioética de la carrera de Psicología. Pero ya investigando todo, les cuento toda esa historia para que vean dónde estamos parados. Ya investigando la situación, la doctora Patricia Dávila se dio la tarea de investigar la situación y la UNAM marca que debe de haber en cada institución un comité de investigación, un comité de bioseguridad y un comité de ética. Una comisión, pero todos son comisiones. Entonces ella nombra personas para formar esta comisión de bioseguridad y la comisión de investigación, y la de ética ya estaba formada. A partir de entonces cambian de nombre y ya nuestro comité de bioética de la carrera de psicología viene siendo una subcomisión de ética, porque no es la comisión de ética principal. Ya todas reconocidas por nuestro consejo técnico, avaladas por nuestra dirección, etc. Entonces empezamos a hacer ese trabajo. Quiero llegar a esto porque ahora sí ya es mucho más común que pidan vistos buenos para publicar artículos. En algunas revistas ya piden vistos buenos de las comisiones de ética respectivas y ya muchos proyectos también. Entonces la ética en la profesión ha cobrado ya mucha importancia, inclusive en Estados Unidos también ya hace como 3 congresos en la ABA, también el tema central fue la ética.
y ya se empieza a trabajar bastante más en la ética. El nuevo currículum de la carrera de Psicología Escolarizado, que ya acaba de ser aprobado por todas las instancias, que también empezó con un trabajo muy fuerte en la administración del doctor Arturo Silva, a partir de ahí ya se desencadenó todo esto después. En todas las materias teóricas hay un contenido que se llama aspectos éticos de contenidos escolares. Entonces sí, cada vez es como más importante tomar en cuenta los aspectos éticos. Les doy la palabra y luego hablamos. O sea, muchas gracias, muy interesante, ¿no? Conocer todas estas cuestiones que suceden aquí en la facultad y que pues luego ni enterados, ¿no? Okay. ¿Quién desea continuar? Sí. Yo aportaría desde un sentido un poco más didáctico, partir de esta discusión a partir de una desambiguación entre conceptos, ¿no? El ethos y el etos. El ethos de etimología griega, con énfasis en la E, nos habla del carácter, y el ethos sin énfasis nos habla de la costumbre. Y precisamente en esa desambiguación me gustaría que pudiéramos construir el concepto de ética bajo el cual nosotros vamos a dialogar, porque el ethos, utilizado por los latinos, por los romanos, fue el que dio el origen al mores, ¿no? A la moral. Y si bien Aristóteles hablaba de una moral, de un estudio de la misma a partir de ahí, pues también recordemos que Aristóteles tenía ese hábito de crear objetos de pensamiento inalcanzables por las personas, ¿no? Entonces no era un objeto, a partir de ahí, un objeto de estudio con el que pudiéramos trabajar, ¿no? De hecho ahí vemos el vocablo de la ética como una parte del carácter que se puede formar, y el etnos, que de ahí viene ethos, sin énfasis, el análisis de las costumbres que vamos construyendo conforme vamos interactuando con nuestros iguales, con nuestro entorno. El mores no es algo que nosotros podamos transformar de manera directa, siempre va a ser transformado de forma indirecta y siempre va a depender de cuestiones históricas del individuo, de contextos, de vivencias, de experiencias en las cuales nosotros no tenemos injerencia. Podemos instaurarlas de manera social, pero a partir precisamente de estos acuerdos, de estos convenios que hacemos entre personas, entre iguales y entre profesionales. Por ello, en las universidades, el ethos, el del carácter, es el que tiene su presencia, porque lo que se busca es que en la formación de profesionales y en el trabajo profesional se trabaje bajo un objeto de conocimiento ideológico, de pensamiento y de estudio, el cual sí podamos incidir. Cuando nosotros formamos a un profesional, bueno, ya ahí, atendiendo a la pregunta que detonas, en la parte de mi práctica profesional, no nada más podemos formar con conocimientos, que al final de cuentas el conocimiento es el punto clave y nodal por el cual el estudiante busca formarse. Pero algo que también se le olvida a partir de esta inserción dentro de un mundo de conceptos, de métodos, de prácticas, de fines, algo que se le olvida al estudiante es por qué quiso ser lo que buscó ser. Y en ese trasfondo está un carácter el cual busca alcanzar. O sea, cuando uno dice quiero ser médico, no lo hace nada más por la simple situación de me gusta la sangre y me gusta tratar con personas. De alguna manera lo que buscas es un carácter para enfrentarte a la salud, a la enfermedad, enfrentarte al prejuicio e inclusive al estatus que ese conocimiento te da. Y lo mismo pasa con el estudiante de psicología. El estudiante de psicología, si bien viene con un trasfondo de una conformación social, sociocultural, busca de alguna manera incidir en su realidad a partir de la práctica de la psicología. Y bueno, su propia experiencia lo lleva a ir introduciéndote en otros ámbitos que no eran propiamente los con los que deseó ingresar, ¿no? O con los que ingresó. La propia práctica de la psicología, la propia interacción con los maestros te va dando esa visión del carácter, ¿no? Terminas diciendo yo quiero ser como la doctora Coffey, pues no nada más por los conocimientos que domina, sino el cómo los afronta,
Claro. Que esa es la parte ética, ¿no? La parte de la decisión voluntaria, ¿no? Del bonus, del colectivo, en donde efectivamente yo soy consciente de los actos que yo realizo, no nada más por un sistema de creencias o de prácticas en donde la experiencia me ha llevado a configurar que esa es la práctica, sino que esa situación de toma de decisiones es producto de una experiencia consensuada, de una experiencia aterrizada a partir de la conciencia, ¿no? de una razón, de un porqué, y no apegado a un sistema de creencias, ¿no? Ahí es en donde las disciplinas, las teorías, se tienen que analizar y estudiar, ¿no? Desde la parte epistémica, ¿no? El episteme, que es esa parte histórica que nos va configurando un modelo de pensamiento, y a partir de ese modelo de pensamiento, que es un sistema de creencias, se conforma un sistema metodológico, un sistema ya más aterrizado a una ciencia, en donde yo pongo a prueba mis creencias para no basarme en mis creencias, sino precisamente en un sistema configurado de toma de decisiones. Entonces yo creo que una desambiguación en este caso nos daría la importancia de por qué trabajamos desde el ethos, desde la ética, porque no nada más buscamos que el estudiante, que el profesional ejerza con un sistema de conocimientos y un sistema valoral de la experiencia, sino que esa experiencia esté depositada sobre un sistema epistémico que le pueda dar valor, confiabilidad y validez a las decisiones que estás tomando. Okay, muy interesante, maestro Daniel. ¿No sé si alguien más quiera comentar o complementar estas cuestiones? Sí, bueno, ¿me podrías repetir la pregunta? Ajá, en tu forma personal, ¿no? de ejercer tu profesión desde la ética, pues ¿qué implicaciones ha tenido para ti? ¿Cuáles son como tus reflexiones de manera general, ¿no? en qué hacer profesional desde la ética? Ok, bueno, pues nosotros yo pienso que cuando estamos aquí en la carrera, efectivamente se nos menciona esta cuestión de la ética, pero yo considero, no sé ustedes, que la ética que de alguna forma nos enseñan aquí a desarrollar va mucho en función del modelo económico que está como implantado en nuestro país, ¿no? Este modelo económico pues es también, digamos, con base en la competencia, en el hecho de quién tiene más o quién tiene menos. Bien lo dice Bauman, ¿no? En la actualidad pareciera que quien más tiene es quien más vale. Entonces, aunque sí te dan estas bases de comunicación, asertividad, cuando tú sales al campo laboral pues te encuentras con la realidad del modelo económico en el que vivimos, y entonces viene la competencia. Muchos dicen, ¿no? Aquí en la carrera varios profesores nos comentan esto de que, bueno, un psicólogo en realidad igual va a tener muchísimo trabajo, puede ser desde el asistente, el que saca copias, el clínico, ¿no? El administrativo. Entonces aquí se me hace como un punto muy importante, que una cosa es la ética aplicada al campo profesional, digamos, enfocada a este modelo económico, y otra cosa es la ética aplicada a la comunidad, ¿no? Y en la aplicada a la comunidad tenemos valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, el diálogo, y esas son cuestiones que nos faltan trabajar, ¿no? También desde mi perspectiva como psicóloga, a mí me ha interesado mucho, una vez que salgo, pues analizar, digamos, los problemas sociales, digamos, con esto que dice el doctor, porque la ética yo creo que es más que un estatus pedagógico o psicológico. La ética va en función de qué vas a devolver tú a tu comunidad o a las personas que estés trabajando, ¿no? En este sentido, pues a mí me ha interesado mucho empezar a trabajar problemas que son comunes y que los vemos en todos lados, como sería el consumo de drogas, la violencia, la deserción, sobre todo en nivel medio superior. Pero no solo abordar el problema desde aplico un cuestionario, presento unas gráficas y digo, tantos alumnos tuvieron tanta deserción, sino una cuestión más multireferencial, que nos pueda explicar bien el fenómeno. Esto es, pues, primero que nada, asistir a lo mejor a la escuela o a la institución educativa, analizar las necesidades que tiene esa institución, y en función de esas necesidades, nosotros como psicólogos presentar una propuesta, presentar una alternativa de solución que englobe todas estas herramientas que de alguna forma se nos dan a lo largo de la carrera.
En este sentido, pues también se me hace muy importante que los psicólogos debemos de empezar a abordar problemas sociales actuales que se están presentando, no solamente a lo mejor lo que vemos a lo largo de la carrera, sino una vez que sales, bueno, o sea, qué está pasando y también qué me impacta, ¿no? Porque, como decía el doctor, pues mucho tiene que ver el tema que elijamos con la implicación que tengamos nosotros, cómo queremos abordar el problema. Entonces, bueno, me parece desde mi perspectiva, pues la ética es esto, ¿no? O sea, salir, encontrarte con el campo del trabajo, analizar la problemática y ver qué propuesta vas a presentar tú en función de todo esto. No solo desde tu cuadro así de psicólogo que te enseñaron en la universidad, sino desde como aspectos más multireferenciales que podrían implicar la historia, la antropología, la sociología, incluso la economía o la política. Muchas gracias. Bueno, Omar. Muchas gracias. Doctor. Bueno, antes que nada aprecio mucho la perspectiva que cada uno de ustedes ha mostrado. La verdad es que al momento de que hiciste el planteamiento, vino a mis recuerdos una serie de cosas que me gustaría trasladar hacia la experiencia de ustedes, en el sentido de lo siguiente. Al momento de ejercer, y digo, yo realmente no tengo mucho ejercicio, o sea, como 10, 15 años. Al momento de ejercer, ¿qué es lo que motiva a los alumnos a plantearse cosas de, profe, ¿será bueno que yo haga tal cosa con tal usuario? ¿No? Profe, fulanito no trabajó, pero no lo queremos dejar fuera del equipo. Profe, algo más sustancial, hace poquito hicieron una serie de reformas aquí, ahora con la onda de las reformas que tenemos, ¿verdad? Hasta nuestro sistema cayó en reformas y nos quitaron muchas cosas, ¿no? Superación personal, superación académica, cursos, etc. Y muchos planteaban, profe, ¿qué tan conveniente será eso? Se están titulando muchos, sí, pero de una manera deficiente. Existe un sentido común en el planteamiento ideológico de la gente. Y este sentido común, pues sin duda tiene que ver con lo que tradicionalmente llamaríamos ética. Pero ahora viene otro factor. ¿Desde dónde están haciendo este sentido común que se está gestando en psicología? Vamos a hacer un recuento muy rapidísimo. ¿Qué tipo de ideologías hemos seguido en México? Hemos seguido un tipo de ideología basado, en principio, en una especie de idea de consumismo. Por otro lado, en una especie de ideas basadas en conquista. Somos un pueblo conquistado. Y eso es lo que vamos a ver, a llegar. También somos un pueblo muchas veces basado en costumbres principalmente religiosas. Cuando en la actualidad un sector de la población entra a un sistema educativo, y más aún en psicología, donde somos mentes abiertas, pues esta condición entra en una especie como de conflictos y vienen estas cuestiones éticas que se están planteando. Me preguntaba un profe cuando yo entré a la carrera, nos preguntaba a todo el grupo, ¿por qué decidieron estudiar? Más aún, ¿por qué decidieron estudiar psicología? Y nunca faltó quien dijera, pues para ayudar a los demás, para hacer algo por la sociedad, bla, bla, bla. Y al final de cuentas, por el discurso que se llevó, que tuvo origen en estas ideologías que hemos marcado, finalmente dijeron, pues sí, para tener un estatus de vida mejor, para ganar dinero. Entonces, ¿a dónde estoy queriendo conducir esta lógica en la experiencia? En una situación siguiente, que pareciera, haciendo alusión a nuestro buen Kant, que nuestra ética se está basando en una especie de razonamiento en la cual no es propiamente un sentido legítimo que nos hagamos estos planteamientos, no es tanto un sentido común, sino que viene a partir del empleo de un razonamiento en función a lo que a mí me pudiera ayudar o convenir. Y esto, señores, en psicología de repente puede tener matices muy especiales. Al grado tal, imagínense, según la NUYES, son más de 350 instituciones que imparten psicología.
¿Saben cuántas incluyen ética en sus planes de estudio? Ni la mitad. Ni la mitad, creo que ni la cuarta parte. Mucho menos. Lo cual nos sitúa en una condición de que, bueno, si venimos de estas tradiciones, de un pueblo con estas tradiciones, estamos ante un panorama donde vamos a ayudar a la gente. Y no tenemos este sentido. Imagínense ustedes cómo se ha desarrollado este sentido ético. Básicamente la experiencia que se ha tenido es en función a eso, en un sentido, insisto, y sí, pues somos un pueblo marcado también por el positivismo, muy kantiano, de esta condición ética, ¿no? Pero bueno, no lo dejo a su consideración, evidentemente hay discrepancias al respecto, pero en mi experiencia personal, básicamente ha sido así. Gracias. Sí, justamente, ¿no? Hasta ahorita han salido como puntos muy interesantes. Si bien cada quien desde su óptica nos ha planteado diferentes visiones, al final todos caemos como en puntos en común, ¿no? Que la ética va más allá de lo meramente académico y que es rebasado, tiene implicaciones a nivel pues, de otras esferas, ¿no? Desde lo económico, desde lo epistemológico, incluso lo religioso, que tiene que ver esta cuestión moral, y la implicación que tienen las instituciones para fomentar la ética desde la profesión y no desde otras esferas, ¿no? Y ahorita respecto al doctor Omar nos comentaba esta cuestión de los efectos, digamos, que puede tener la situación de provenir tal vez como de un pueblo conquistado, ¿no? Y las implicaciones que eso tiene para nuestra ética como nación, y aquí el maestro Daniel pues discrepa un poco con esta cuestión, ¿no? Sí, vamos a partir. No venimos de un pueblo conquistado, rebasemos eso. El México prehispánico no era un México unido, era una serie de pueblos en conflicto. ¿Cuál fue el papel de la Malinche en ese conflicto? Una intérprete que ayudó a que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y lo que permitió precisamente la unión de pueblos sometidos por el hegemónico para derrocarlo. ¿Por qué las estructuras arqueológicas de lo que es el centro de México son las que están absorbidas, destruidas y sobre ellas edificadas insignias españolas y en las otras no? Pues porque la lógica es que no fuimos conquistados, a menos que nosotros nos asumamos como aztecas única y exclusivamente. Ellos fueron los conquistados, de ahí en fuera el resto pues fueron interculturalizados, y en esa parte intercultural entra la ética. ¿Cuál es esa parte en donde nosotros conservamos nuestras raíces y nuestros orígenes? Y en cuáles tenemos una acción colaborativa, cooperativa, solidaria, para construir una nueva situación social, una nueva nación, una nueva conformación social. Entonces yo por eso yo digo, yo discrepo. Que nosotros pensamos o nos queramos asumir como conquistados es una situación histórica, producto precisamente de una situación de ignorancia, de un producto de una situación, de una pasividad de nuestra propia formación, en una situación en donde la ciencia es lo primero que te dice es cuestiónate la verdad, citando al propio Kant, al propio Popper, ¿no? Que nos dice duda de lo cierto, porque ahí es en donde vas a encontrar la verdad. O sea, ¿cómo te la vas a pasar buscando, asumiendo que todos los cuervos son negros, si nunca te has puesto a buscar el cuervo de otro color? O sea, si seguimos viendo las cosas como nos las han marcado, como nos las han estipulado, sin cuestionarlas, sin dudarlas, ahí es en donde entra el sentido ético. Entonces, de alguna manera, yo sí discrepo con esa visión, porque es precisamente el freno de la ética. El pensar que somos una situación estática. Sí, efectivamente hay pueblos que tienen mayor sometimiento a partir de una hegemonía, pero eso no ha sido nunca el motor para la transformación social. Ahí es precisamente en donde la responsabilidad del profesional es obrar desde la ética, no desde un sistema de creencias. Si yo creo que fuimos conquistados, pues obviamente yo voy a ver a la sociedad como una población sumisa, pasiva, que no es reflexiva, que no es reactiva. Y por algo yo, como profesional superior, dentro de un modelo económico de las esferas sociales, yo vengo a salvarlos. Entonces esa es una visión que atenta inclusive contra nuestra propia práctica ética. No puedo ver a alguien como un igual, que simplemente tiene una interacción social diferente. O sea, yo decidí, y eso sí se los planteo a ustedes, yo, al igual que ustedes, decidieron
insertarse en el mundo social desde una práctica profesional. Ustedes no decidieron ser empresarios, ser obreros, ser comerciantes, ser deportistas, que siguen siendo prácticas loables y necesarias para nuestra sociedad. Nosotros decidimos conformarnos como un ser social que incide sobre de una necesidad social específica. Y desde esa necesidad social entra otra vez el aspecto ético, porque la ética es un convenio social, no es una invención disciplinaria. La disciplina lo usa porque es el mejor motivo, porque desde la ciencia te dice, ¿no? Asúmete a un método para que precisamente todo lo que indagues, todo lo que reportes, tenga un fundamento, tenga un sustento, no sea simplemente por un sistema de creencias. Pero cuando estamos en la interacción social de qué es correcto y qué no es correcto, pues no tenemos una disciplina científica que nos diga lo bueno y lo malo, pero lo que sí entra es la reflexión ética, en donde el profesional dice, bueno, inclusive te lo voy a plantear así, hoy nuestras propias leyes nos hablan en cuanto a la formación básica, media superior y superior, de formar individuos críticos, reflexivos, y sobre todo que a partir del camino de la educación brindemos libertad. Libertad en el sentido de que puedan elegir, que puedan tomar decisiones, que esa reflexión que no sean reflexivos simplemente para tomar decisiones en lo personal, sino en lo interactivo con su sociedad. Entonces, desde ahí inclusive prácticas psicológicas en donde yo le impongo al paciente qué es lo que debe de pensar, qué es lo que debe de hacer. Antes era un modelo teórico que fundamentaba y sustentaba una práctica, que era ética en un momento histórico. Era ética porque era, a pesar de cualquier cosa, de lo que quieran decir históricamente, era una práctica que tenía un fundamento científico, que le permitía al psicólogo tomar decisiones correctas, que obviamente esas decisiones correctas eran compatibles con un modelo social y económico, pues eso lo que le daba auge. Hoy en día te dicen, no, tú no puedes plantearle a la persona qué pensar, qué hacer, porque al final de cuentas él es el que va a vivir las consecuencias de las decisiones que toma, si sean buenas o sean malas. Entonces lo ideal es que para ti tus decisiones te han funcionado, pero eso no es exhaustivo ni extensivo a las de ellos, ¿no? a su necesidad, su contexto, a su economía. Entonces yo creo que en ese sentido sí tenemos que asumir también el conocer y el comprender el momento histórico en el que estamos parados, inclusive para seguir tomando esos. Por eso los comités de bioética se tienen que reunir seguido, porque no nada más es decir vamos bien o vamos mal, sino qué cambios hay, el mundo hacia dónde se está moviendo, cuáles son las prácticas adecuadas y cuáles son los caracteres que tenemos que brindarle al estudiante en formación para que pueda afrontarse ese mundo competitivo, en donde él ya no va a ser el profesional con un estatus social elevado de su interventor, sino es un igual que tomó una decisión. Porque eso es otra vez pensar que desde la ética vamos a fundamentar un sentido de superioridad a nada más porque decidimos sacrificarnos por tener estudios profesionales. Yo estoy en contra de eso. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, justamente, ¿no? A raíz de estas reflexiones que hacen tanto el doctor Omar como tú, pues surge esta polémica, este encuentro de visiones, ¿no? Porque por un lado, si bien, ¿no? En efecto, México prehispánico no era México, ¿no? México se funda a partir del mestizaje y la historia que conocemos México como tal. Sin embargo, pues siempre va a quedar este estigma en el colectivo, ¿no? O sea, no podemos tampoco separarlo. Y entonces a mí también ahí es donde me surge la cuestión que igual podríamos poner aquí en la mesa, que es justamente la psicología. Bueno, por un lado plantean, ¿no? Como esta cuestión de la voluntad y del asumirnos ya no como conquistados, sino desde una perspectiva muchísimo más, de alguna forma, nacionalista, y de ahí entonces salir para arriba, ¿no? Intercultural, digamos, ¿no? Pero entonces yo ahí es donde propongo, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho la psicología mexicana como psicología? Porque si bien al final del día seguimos modelos que no se han creado en México, o sea, toda la ciencia psicológica es occidental, es estadounidense, ¿no? Entonces ahí de alguna u otra forma, si bien es una conquista material, al menos es una conquista a nivel del pensamiento. Entonces, por ende, nuestra ética como psicólogos pues se va a ver limitada o permeada por las visiones que tienen los que hacen estas teorías, ¿no?
no que sean buenas o que sean malas, ¿no? Justamente, pero pues van a tener impactos a nivel pues ya aplicado, ¿no? Porque provienen de sociedades completamente distintas, ¿no? Y retomando justamente esta cuestión como ilustrada, ¿no? De Kant y todos ellos que plantean, por ejemplo, ¿no? El tener el valor de servirte de tu propia razón, ese es donde yo me pregunto, a nivel ético, ¿qué se ha hecho en México para realmente contextualizar a la psicología en México, ¿no? O sea, como una nación no conquistada, etcétera? Entonces, ¿por qué seguir modelos hegemónicos que vienen de países superiores, ¿no? A los cuales de alguna u otra manera les debemos cuentas, ¿no? Llámese Estados Unidos, en fin, ¿no? O sea, todas estas cuestiones teóricas e incluso hasta los planes de intervención, ¿no? Uno está ahí con el usuario, paciente, como lo queramos decir, y pues ¿qué hacemos, no? O sea, igual nos vamos a literatura muchas veces norteamericana o de otros países, y vienen planes de intervención que se ha hecho con esa población, la misma evaluación psicológica, ¿no? A mí en lo personal me gusta, pero yo siempre tengo incluso hasta como esa duda, a nivel como existencial, casi, ¿no? De, híjole, estoy normalizando a la gente, ¿es esto ético? O estoy casi, a veces me siento casi como cayendo un poco en eugenesia. Digo, obviamente no los mando a esterilizar, ni mucho menos, pero en su momento fue válido, incluso en México, ¿no? Se fundó la Sociedad de Estudios Eugenésicos en los años 20, en Veracruz, por ejemplo, se implementó el programa de higiene mental y eugenesia avalada por el gobierno federal, ¿no? Donde se hacían todas estas prácticas de esterilización a las personas con coeficiente intelectual bajo, que no se casen entre sí porque entonces van a tener hijos tontitos, mejor que los que son ricos e inteligentes se reproduzcan y los otros no. Y de alguna manera la psicología, si bien ya traemos este nuevo discurso de escucha al otro, el otro es el que sabe, tú no sabes, pero pues sigue permeada, ¿no? O sea, yo llego y le aplico un whisky al niño y me sale con un coeficiente intelectual bajo. ¿Luego qué? ¿No? Ahí exploro mucho también esta cuestión que retomaba la licenciada Verónica, de decir, ¿y la intervención qué? ¿No? Me quedo nada más a este nivel de, ok, no, pues sí señora, su hijo tiene un coeficiente intelectual bajo. Ahí la ética, ¿qué papel juega? ¿Cómo, perdón? Y lo que implica eso a nivel ético. Claro, porque puedes, pues se escucha muy fatalista tal vez, ¿no? Pero destrozarle la vida si no eres ético, justamente, ¿no? Si tu qué hacer no es ético, o sea, cómo decir las cosas, cómo plantear soluciones alternativas. Creo que ahí sí influye mucho estos modelos económicos y epistemológicos que usamos como psicólogos mexicanos, que no son modelos mexicanos, ¿no? Ahí, ¿qué cuestión en cuanto a la ética? Sí, yo creo que en cuanto a la situación profesional, antes que nada quiero aclarar, ya me mandaron el nombre de la profesora que inició la ética, que les comentaba yo con el doctor Arturo Silva, que fue el primer jefe de carrera que empezó a trabajar esto. Y sí lo quiero aclarar porque gracias a ellos dos estamos aquí ahorita, ¿no? O sea, definitivamente es la profesora Estela Flores. Estelita. Entonces sí lo quiero dejar como muy claro, ¿no? Porque gracias a ellos dos definitivamente estamos aquí el día de hoy discutiendo ese tipo de cosas. En cuanto a la ética profesional, yo no estoy tan segura de que el que copiemos otros modelos, por llamarlo así, tenga algún efecto en la ética. Porque la ética es algo más global, trasciende a las culturas, es decir, hay principios muy claros éticos que fundamentan, en nuestro caso en la psicología, desde la investigación, la docencia y el servicio, ¿no? Son como las tres grandes ramas. Un principio fundamental, por ejemplo, de la ética para cualquier ejercicio profesional es el de beneficencia, es decir, tenemos que otorgar un bien con la persona que estamos trabajando, ¿sí? Otro sería el de no maleficencia, no le podemos ocasionar daño, ¿sí? O sea, muchas veces, por ejemplo, en Estados Unidos yo siento que la ética está tan desarrollada que inclusive está amarrada con la cuestión legal. Allá sí que juegas la cédula profesional. Tú cometes un error ético y te demandan. Y no nada más pierdes tu cédula profesional, te demandan por $1 millón. Tienes que terminar trabajando de mesero, a ver de qué, porque tu cédula profesional no sirve para pagar ese $1 millón. Es decir, allá sí son sumamente cuidadosos, están más allá de la situación legal. Aquí lo más que hemos llegado es a la comisión esta de arbitraje médica, ¿no? Entonces, allá sí se cuida mucho esa situación. Nosotros, por ejemplo, en psicología y investigación tenemos dos grandes ramas: investigación animal e investigación humana, ¿no?
En la investigación animal aplica mucho al de no maleficencia, porque muchas veces quieren medir dolor en animales, ¿no? Hay que provocar, hay que privarlos de sueño, hay que hacer cosas. Entonces, eso, en la medida en que se minimice la maleficencia de los animales, es en la medida en que se podría trabajar. Inclusive hay investigaciones que no reciben el visto bueno de la comisión ética, simplemente no se puede hacer. La psicología ha tenido ya muchos cambios en el rigor metodológico precisamente por esto. Ya no podemos hacer lo que queramos con quien queramos a nivel de investigación, es decir, hay muchos lineamientos. Hay otro principio fundamental en la ética que es global también y que es el de autonomía. Tenemos que respetar las creencias, las decisiones y los valores de las personas. Y eso te da mucho piso para que en un momento dado, cuando tú trabajes con un usuario, no nada más por mente abierta, sino también porque él no lo permita, por su religión o por una serie de cuestiones, no puedes trabajar en las áreas. La moral, y la ética te da, exactamente, y la ética te da ese piso donde tú sepas hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces estos principios de ética redondean muy bien el de beneficencia, el de no maleficencia y el de autonomía. A mí me tocó en psicología clínica una paciente, estaba yo con mis alumnas, que vino porque su niño se portaba mal en la escuela. Empezamos a trabajar y obviamente cuando trabajamos con él, trabajamos con los papás, los papás. De ahí viene todo. Entonces empezamos a trabajar con la señora y entonces vimos que el niño realmente no tenía tanto el problema él, sino obviamente los papás. Platicando con la señora nos dijo, es que mi marido pues sí toma mucho, me golpea, etcétera, etcétera. Entonces le dijimos, bueno, tenemos que arreglar alguna serie de acuerdos con usted para que podamos... No. A mí me pega porque me quiere. O sea, con eso no se meta. Yo no vengo aquí porque mi marido me pegue. Ese no es mi problema. El problema es que el niño se porta mal en la escuela. No, él no se toca el tema. O sea, hay una parte donde, claro, si uno ve que está en riesgo la vida del paciente, porque más adelante nos dimos cuenta que ella tenía una historia tremenda, ¿no? Entonces si tú no estás con él, que está en riesgo su vida y a través de la UNAM vamos a poner una demanda en el DIF porque no podemos permitir ese tipo de cuestiones, ¿no? Ya muy fuerte el asunto. O cuando llega un paciente y te dice yo voy a matar a mi cuñado, ya tengo la pistola y tengo una bala expansiva que conseguí y lo voy a matar, porque así han llegado a terapia también, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones es uno que deben ser porque definitivamente está poniendo en riesgo la vida de otros. O sea, al parejo que estés trabajando con él, pues tienes que denunciar lo otro porque estás en riesgo, ¿no? Entonces sí es complicado en el sentido de que aquí legalmente no podemos hacer muchas cosas, pero independientemente de la cultura bajo la que estemos operando, hay subculturas también en nuestro país, hay muchas subculturas, ¿no? Bajo de eso, si seguimos estos principios de ética, nos dan muy buen piso para poder hacer docencia, investigación y servicio. Okay. Muchas gracias, doctora. De hecho, esos puntos o principios centrales que menciona la doctora sobre la ética pues son fundamentales, ¿no? Justamente para llevar la discusión, pero ahí entonces me gustaría plantear igual una cuestión, ¿no? Retomando estos asuntos, por ejemplo, el código ético del psicólogo que mencionaba en un principio de su intervención la doctora, pues sí, ¿no? Lo vemos en la carrera de psicología, una embarradita ahí en el semestre, en 2 semestres, ¿no? Cuando entras, bueno, en mi caso fue cuando entré en primer semestre, ahí vimos un capítulo, y luego en quinto semestre vimos otra revisadita nada más, ¿no? Y ya, ahí queda. Sin embargo, existe el código ético del psicólogo e incluso es como un arma, ¿no? Cuando llegan, esto que comentaba Omar, ¿no? Llegan y nos preguntan algo, no, pues el código ético dice tal cosa, ¿no? Y estas cuestiones, y de ahí muchas veces nos paramos como para empezar a normalizar nuestra profesión o actuar desde allí. Sin embargo, la cuestión que me surge es de manera personal, en su quehacer profesional, ya sea como docentes, como investigadores, en intervenciones en comunidades, clínica, lo que sea. ¿Qué tan real es esa influencia que ejerce el código ético sobre nosotros? O sea, es decir, si realmente lo utilizamos o la ética en nuestras reflexiones y por ende las acciones que tomamos basados en esas reflexiones provienen más de algo más íntimo, más personal, o si se ven influidas por el código ético del psicólogo, ya en su formación, perdón, en su ejercicio personal, profesional. A mí me gustaría abonar un poco a la pregunta anterior, que me permita hacer ese brinco a esta que planteas. Claro. Mira,
yo creo que también es ético, con eso que dices de las teorías extranjeras, pues es ético recurrir a los estados del conocimiento para tomar decisiones, ¿no? Y pues no me voy a poner a inventar la psicología mexicana cuando ya hay años de estudios en otros países que me pueden dar el punto de partida del pensamiento, ¿no? Lo vemos, ¿no? Vemos muchas teorías, muchos modelos que te ayudan a comprender una situación del pensamiento de las personas, ¿no? Cuando vas a la práctica, pues te das cuenta que sí están pensados en modelos muy occidentales, muy sajones, ¿no? Donde hay una economía muy estable, donde el pobre no es tan pobre en relación a lo que toda la estamos seguridad viendo. social que exactamente. Entonces, eso ha llevado también a los propios psicólogos mexicanos a reformular precisamente esas teorías, pero no parten desde cero. Yo creo que un error al pleno siglo XXI es partir desde cero, ¿no? Pensar que podemos reformular cientos y cientos de años de investigación, no nada más en materia psicológica, ¿no? Fisiología, medicina, que por situación o cuestión geográfica no nos tocaron, o por cuestión ideológica no las retomamos. A mí se me hace un poco absurdo pensarlo así, ¿no? A mí se me hace más ético recurrir a lo que otras personas han pensado, y pues sí, lo que no sería ético sería ir y aplicarlo así en lo absoluto, ¿no? Claro, pues adaptarlo, ¿no? Analizarlo, medirlo, visualizarlo, qué es lo que hacemos con estas pruebas estandarizadas, ¿no? Lo primero que te toca es estandarizar a tu población, porque no puedes medir un coeficiente intelectual de un alemán, de un occidental, de un norteamericano, un canadiense, versus a una persona de Latinoamérica que tiene unas creencias y costumbres a partir de una mezcla, ¿no? Claro. En donde aquí no nos peleamos por el racismo, pero sí nos peleamos por las condiciones sociales, ¿no? Y ahí en Estados Unidos pues sí es bien fácil, ¿no? O sea, tienes las personas asiáticas, tienes las personas afroamericanas, tienes las personas sajonas y tienes las personas latinas, ¿no? Aquí, dime quién no es latino. Claro. ¿De dónde está nuestra sangre no autóctona y no europea? Claro. Y ahora, por ejemplo, dices, aplico un WIS y le digo pues es que tiene un rezago madurativo o tiene deficiencias. Pero también la evaluación es algo que tenemos que construir a partir de un constructo. O sea, no basamos nuestro sistema de toma de decisiones a partir de lo que nos dice una sola prueba. Para eso armamos baterías que nos dan indicadores varios, inclusive del mismo constructo que buscamos evaluar. Y otra, estos mismos constructos están construidos a partir de otra serie de elementos particulares. O sea, a mí me dicen, pues tiene un coeficiente X, bueno, y las puntuaciones que obtuvo en las otras subescalas, ¿qué te dicen? Y a veces ahí está tu punto de partida de la intervención, ¿no? O sea, ahí ves fortalezas, ves debilidades, ves amenazas y ves oportunidades. El psicólogo que se queda simplemente con la puntuación total en decantiles o en centiles y a partir de ahí toma su decisión, yo creo que es el que está actuando sin ética. El ético es el que dice, bueno, yo quiero ver la prueba, quiero ver las puntuaciones, quiero ver si se hizo alguna adaptación de la prueba precisamente para adecuarla a la evaluación de una persona en particular, y a partir de ahí tomo mis decisiones, inclusive, ¿no? El propio Sandler te lo dice, haces la evaluación paramétrica y haces la evaluación informal, porque en la evaluación informal son las prácticas que de manera cotidiana el paciente se enfrenta, más la persona con necesidades educativas especiales, ¿no? Él no se va a enfrentar a que le pongas a recordar números, él se va a enfrentar a socializar, a interactuar, a aprender, a convivir. Y esa es la prueba, pues no te lo dice, te dice fundamentos psicológicos que facilitan o dificultan esa actividad psicológica. Pero a final de cuentas recordar números no te dice que es capaz de vivir o no vivir. Claro. Te dice inclusive qué tipo de apoyos necesita, ¿no? O sea, sabemos que el concepto de necesidad educativa especial no es una clasificación de persona, sino una clasificación del tipo de apoyos que le tienes que brindar a la persona para fortalecer sus capacidades. Entonces, desde ahí tú dices, bueno, pues tiene problemas de memoria, pues hay estrategias, hay métodos, hay técnicas, hay instrumentos tecnológicos, tanto de índole de primer mundo como de tercer mundo, como es el ábaco, como lo que son las notas, como son las tarjetas, como lo que es la escritura, inclusivemente las tarjetas gráficas, que fortalecen y fundamentan su memoria, ¿no? Entonces, la evaluación te lleva a eso, por eso yo quería abonar toda esta parte, que creo que no... Ahí me supera la cuestión, pero al final del día sí, ¿no? Estamos nosotros partiendo de hecho es un poco como, por decirlo de alguna manera, como un tanto opuesto, ¿no? A lo que se planteaba al principio, porque aquí sí estamos entonces hablando de un psicólogo que sabe,
no de un psicólogo que está respetando al otro en su diferencia de la memoria. O sea, sí nos estamos entonces planteando éticamente como, yo soy sujeto del saber, entonces sé que tú tienes una deficiencia en memoria y por ende te voy a ayudar, ¿no? O sea, como esta cuestión que justamente... No, yo estoy viendo que ante ciertas pruebas, tareas, ejecuciones, tanto de índole de medición como cotidianas, tienes dificultades con la memoria. Y es algo lo que te vas a enfrentar el resto de tu vida, es una capacidad psicológica que tiene que ser fortalecida y apoyada. Porque eso facilita tu conducción. Obviamente esa facilidad de conducción te va a permitir conducir. Yo ya no te voy a decir en dónde te vas a conducir, qué tipo de productos vas a consumir y a qué tiendas tienes que asistir, porque en esas sí son comprensivos. Estoy dando habilidades, que es generalmente lo que nuestros padres hacen cuando nacemos, ¿no? Nos ayudan a pararnos en dos pies, nos ayudan a caminar, y no por eso decimos, pues me pusieron a caminar de manera bípeda, ¿no? O me enseñaron a hablar el idioma local cuando en realidad me debían haber enseñado alemán, francés, inglés, japonés, ¿no? Para estar dentro del mercado internacional. Bueno, no chino, no, pero ya demostró que es una economía falsa, pero volvemos a ese punto, ¿no? O sea, sí ayudas a compensar esas situaciones en donde tú estás identificando que hay una problemática, pero no estás diciendo tu problema es, no, estamos hablando precisamente de una atención compensatoria, de una situación en donde pues es como vemos una persona que tiene una prótesis, si le puedo poner una prótesis para que pueda correr, para que pueda caminar, para que pueda participar en deportes, pues claro que se la pondría. Y eso es bien interesante porque entonces estamos en relación a la ética, pues planteando la ética del psicólogo, ¿no? En este caso, como lo comentaba la doctora, ¿no? Desde la ayuda, desde la beneficencia hacia el otro, ¿no? Y entonces eso es interesante porque, retomando o enlazándolo con la pregunta que quedó como ahorita abierta, ¿qué tanto esa ética o esa beneficencia hacia el otro es realmente fomentada desde la profesión o viene desde uno mismo? ¿No? Porque, no, o sea, creo que ahí es como diferenciar, porque si hablamos, por ejemplo, ahorita me llamó mucho la atención que de alguna u otra manera es como la analogía del padre y el psicólogo, o sea, el padre de papá, no religioso, ¿no? Que es como cuando nuestros padres nos enseñaron a caminar, o sea, refiriéndote al psicólogo, al trabajo del psicólogo, ¿no? O sea, existe como esta analogía, el padre que te enseña, ¿no? Que te cuida, con el psicólogo. Entonces ahí es interesante, ¿no? O sea, ¿desde dónde viene la ética? Por ejemplo, esto de la prótesis, si sé que la prótesis le va a, este tipo de prótesis le va a ayudar a correr, ¿de dónde decido que se la voy a poner? ¿Desde el código ético, desde lo que vi en la carrera, o desde yo, o desde mí, perdón? Mi ética me dice, este avance está presente en la... Tu ética personal, tu mi ética profesional, psicólogo. mi ética profesional, porque mi ética me lleva no nada más a conocer la forma en cómo voy a intervenir con la persona, sino también los servicios que el gobierno, que el Estado o que la propia economía te permite acceder, ¿no? O sea, es como la persona que le dices, bueno, está este medicamento que te ayuda a corregir el asma, y ese medicamento ha sido probado y sirve. Tú puedes seguir a tus vaporizaciones, tú puedes seguir, pero ahí está mi responsabilidad ética, es decirle, desde la práctica, está esta serie de opciones que te permiten. Ya la persona tiene que decidir si no, pues yo me quiero asumir como una persona amputada y quiero demostrar que amputado puedo, hazlo. Claro. Y hay quien dice, no, pues yo sí quiero volver al mundo del deporte, quiero volver a correr, quiero volver a jugar con mis hijos, quiero seguir siendo una persona productiva, no nada más en el ámbito paralímpico, sino inclusive conducirme, viajar en metro, usar bicicleta, volver a manejar un vehículo, pero esa es decisión de la persona. Mi responsabilidad fue decirle cuál es la serie de ofertas compensatorias que le van a permitir alcanzar ese ideal de persona que tiene. Mi parte ética no será decirle, mira, y esta es la mejor marca. No. Puedo decirle, mira, en los estudios que se han hecho de resistencia, de durabilidad, inclusive de múltiples escenarios como ante el agua. Esta es buena. Esta es buena, pero ahora sí la economía es la que te va a dictar cuál es la ideal para ti. Que te alcanza, ¿no? Exacto. Que ahí entra esto que comentaba Verónica, ¿no? De la cuestión económica. Y bueno, y retomando para los demás, ¿no? Esta cuestión de la ética, ¿desde dónde viene para ustedes? ¿Desde la profesión, desde el código ético? ¿O ya en sus casos, ya en su vida cotidiana con el paciente, con sus sujetos de intervención, etcétera? ¿Ustedes desde dónde creen o sienten que operan más?
A ver, Sí. sí, perdón. Sí. Bueno, para empezar, yo no podría separar la ética profesional de la ética personal. O sea, en primer lugar, se me hace algo que es ética. Punto. Yo en lo personal, pues, creo que serían como 3 conceptos que ya habían mencionado, que sería, primero que nada, la conciencia, la decisión y esta cuestión de devolución también a las personas con las que trabajamos. ¿Por qué la decisión? Pues porque, bueno, tú decides, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a proponer? Pero ¿en función de qué? Pues en función del conocimiento que tengas y de que quieras aportar también. Yo en lo personal les voy a comentar que cuando yo estaba aquí en la FES Iztacala y empezaba yo a ver un proyecto de titulación, me encontré, yo vengo de SSH, Azcapotzalco, y ahí yo me daba cuenta que había como un fuerte problema de consumo de drogas y a la par de deserción de la escolar. Entonces estaba muy asociado y yo decía, bueno, o sea, estos chavos ya, ¿no? Ahorita a lo mejor tengo 27, ¿no? Pero en ese entonces yo decía, estos chavos van a ser el día de mañana la juventud, ¿no? O sea, los que se van a quedar, digamos, a cargo, que van a ser profesores o que van a empezar a estudiar. Y es en la escuela medio superior, donde se hace esa gran diferencia, ¿sí? Si acceden a la universidad, digamos que les abre otra ideología, otro panorama, o se quedan ahí, ¿no? Digamos, en esa red. Entonces yo empecé a buscar aquí como profesores o propuestas o teorías que me permitieran dar, digamos, una propuesta, pero más multireferencial, como lo mencionaba hace rato, y no solo quedarme al nivel de, la familia, tiene la culpa su familia, o el chavo mañoso, ¿no? Porque también caemos en estas etiquetas, ¿no? Etiquetamos sin saber las implicaciones que esto pueda tener. Y no, pues no quiero quemar profesores, ni mucho menos, voy a decir nombres, pero había veces que yo decía, profesor, tal cosa, y literalmente me decían, no, pues no quiero salvar el mundo. O, Soto, se ve que todavía tienes esperanza en los chavos. No, ¿para qué te complicas? Ve, aplica un cuestionario y lo presentas los datos, las gráficas y ya. Y yo decía, no, yo estudié 4 años y como para hacer eso, no, como que no. Entonces ahí digo, la ética no me lo permitía quedarme a ese nivel, ¿no? De solo presentar datitos y números del fenómeno. Entonces, bueno, yo empiezo qué bueno que no me di por vencido, que sí, profesor, ya con usted. Entonces empiezo a leer y encuentro un libro de la doctora Elia Taracena, que se llama Problemas Educativos y de Salud, donde empieza a hablar de cómo, digamos, todo fenómeno social tiene siempre explicaciones, digamos, macrosociales, como el lugar donde nos encontramos, que es México, la historia, cuáles son los países colindantes, ya un poco más bueno, ¿quién es el CCH? ¿Qué población asista al CCH? ¿Con quién colinda? Azcapotzalco, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a la institución como tal, llevo mi propuesta y la psicopedagoga me dice, sí, nosotros te hablamos, ¿no? Bueno, bye. Y yo ya me salí toda triste, ¿no? Ni la leyó. ¿Cuál es mi sorpresa? Que después la directora, no la psicopedagoga, que se supone que era la encargada de leer las propuestas, sino que la directora lee la propuesta y me llama a mi casa y me dice, ¿sabes qué? Nos interesa muchísimo tu propuesta, porque a pesar de que tenemos el servicio social de la FES Iztacala, que viene a hacer talleres y demás, pues se quedan en eso, en talleres donde se trabajan con los chavos y entregan su reporte para pasar su materia y punto final. De los chavos no volvemos a saber nada, no nos dan un reporte, una devolución. Si acaso a lo mejor al profesor le entregan el trabajísimo así de 500 hojas con anexos y fotografías, pero a nosotros como institución, pues no. Y los chavos pues siguen igual. Entonces aceptaron que yo aplicara esta propuesta. Luego también me encuentro con que me dicen, ¿qué va a ser lo que vas a estudiar? No, pues consumo de drogas, impacto de las redes sociales. Pues a ver cómo te va. Aquí los chavos no se inscriben, a eso no se van a inscribir. Ya dando por hecho.
Entonces yo empiezo a ir con los chavos, empiezo a invitarlos personalmente. Ahí dirían, eso a lo mejor pues, sí, es falta de ética. ¿Por qué fuiste a invitarlos personalmente? Con unos carteles bastaban. Pues porque me di cuenta que nadie se inscribía y quise saber por qué no se estaban inscribiendo. Cuando yo empiezo a preguntar a los chavos me dicen, no, pues es que es como, pensamos que es como ficharnos. O sea, que a todos nos van a anotar en una lista y se la van a pasar a la dirección. Y entonces Este consume, este... Ajá, este sí, este no. Entonces ahí nos damos una idea, ¿no? De entonces la perspectiva que los chavos tienen. No hay confianza en la institución para abordar una problemática de estas. Entonces, no hay problema, no se trata de eso. Pueden asistir consumidores, no consumidores, y no se va a enterar nadie, ¿no? Entonces empezaron a asistir y la sorpresa fue que pues eran cerca de 50, 60 alumnos y me decían, ay, pues si con 10, si llegan 10, pues te fue bien. Y no, llegaron como 50, 60, me tuvieron que poner otro equipo de chavos que estaban haciendo su servicio social porque yo quiero hacer con 60 chavos. Y fue como un proyecto muy bonito, duró varias sesiones, no faltaban a las sesiones, me volví a encontrar con el punto donde me llegaban como bajo los efectos de las sustancias. ¿Qué haces? Tu código ético te dice, no los recibas, ¿no? Esto va a permear tu investigación, quizá. Pero entonces yo me encontraba en la situación y yo decía, no, pero ¿cómo los exhorto? ¿Cómo voy a hacer lo mismo que está haciendo la institución, ¿no? Queriendo tapar el sol con un dedo, pues adelante. Entonces yo los dejaba pasar, y ¿cuál era mi sorpresa? Digo, tenían como problemas para comprender las instrucciones del primer momento, yo dejaba que pasara un ratito, iba con los demás, regresaba con esos mismos chavos, y ¿cuál fue mi sorpresa? Que a la tercera o cuarta sesión, estos chavos que primero llegaban como bajo los influencias de la droga, llegaban a decirme, pero ¿en qué te ayudamos? Así, bañaditos, ya no, sin ningún problema, así de ¿en qué te ayudamos? Esperaban hasta el final. Y entonces yo dije, bueno, quizás si yo hubiera dicho, oye tú, en mi taller no puedes llegar bajo los efectos de las drogas, porque esto es un taller de prevención y cómo tú te atreves, pues en ese momento yo solita corto, y entonces se me van y dicen, no, pues es que esa chava nos va a castigar, o lo estoy juzgando, lo estoy etiquetando, pero di la apertura que permitió que el chavo asistiera 2 o 3 veces más y terminara todo el curso, ¿no? También tienen otras implicaciones, que se vio mucho, que llegaban como con 4 o 5 materias reprobadas, y cuando terminó el taller, mi taller era de prevención, pero ya ahí surgen otras problemáticas, cuando ya te pones a ver, escuchar, oye, no vas a hablar con nuestro profesor de tal, oye, ¿me ayudas con tal tarea? Tenemos este problema. Y ahí estaba yo. Y entonces resulta que estos chavos pues terminan el taller, pasan sus materias, me dicen, queremos seguir estudiando la carrera universitaria, muchos de ellos ya no, por lo mismo, por esta etiqueta de, ay, es que es drogadicto, ay, es que ya debe materias, ya se quedó aquí, ya, ¿para qué le sigues? No pierdas el tiempo. Y entonces estos chicos pasaron sus materias, y de hecho hay chicos que ya están aquí en la carrera de psicología, y me los encuentro y de, ay, qué buena onda, ¿por qué psicología si tú querías estudiar, no sé, enfermerías? Porque me acuerdo de que cuando tú nos dices ese taller, yo quisiera ayudar a más chavos como yo, porque me doy cuenta que no es una cuestión de no sé, discriminación, ¿no? Sino que gracias a eso la universidad como me ha abierto otro criterio y quisiera yo devolver algo a la sociedad, ya que pude entrar a la universidad. Yo creo que esa sería como la ética, ¿no? Lograr como ese cambio, esa reflexión, esa decisión de conocimiento, decir, sí, yo quiero seguir, quiero hacer esto, independientemente de lo que las normas, ¿no? te limiten. Igual también no faltó quien me dijo, ¿y qué tal si nos echamos un toque entre todos, maestra, ¿no? Y ponemos todo bien chido. Pues no se puede, chicos, ¿no? Ahí también habría que ver como el límite, ahí también entra la ética profesional, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es como mi experiencia profesional. Okay, sí, pues muy interesante, ¿no? Porque justamente estás planteando como esta cuestión desde el psicólogo, desde la psicología, de que la ética hoy en día es tal vez más esta cuestión como de escuchar al otro, ¿no? Más del entendimiento, o sea, de la comprensión, que en sí de la mera explicación del fenómeno, ¿no? Porque igual si nos quedamos a nivel de explicación, pues podemos quedar un poco en estas cuestiones, aquí están mis resultados y salió esto,
¿no? En cambio el entendimiento pues va un poco más allá, ¿no? O sea, Y sería como de dos formas de deducción, una a la institución como tal y otra a la persona con la que estás trabajando. ok, sí, pues es interesante, ¿no? Estas cuestiones ya éticas en la práctica, desde dónde vienen, ¿no? O sea, en este ejemplo que nos comentaba Vero, pues siento yo, ¿no? La percepción que me dio fue más como desde algo personal, ¿no? Si bien la profesión del psicólogo pues te limita de alguna manera, porque pues en efecto no puedes irte con tus usuarios ahí a la fiesta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final del día sí estás en un papel, ¿no? En un rol de psicólogo, ¿no? Que pues sí, eso te va a limitar. Ajá. Lo que yo veo un poquito complicado es fomentar la cultura de la ética. O sea, yo le platico a la gente, ¿se acuerdan cuando el cinturón de seguridad no era obligatorio en el coche y nadie lo usaba? ¿No? Claro. Y ahora nos subimos al coche y ya sea como piloto o copiloto, lo Ponte primero que cinturón. hacemos es flax sin darnos cuenta, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me subo taxistas, al taxi, Ajá. voy así como araña, ¿no? Porque digo, si esta cosa frena, nunca trae cinturón de seguridad, desde que me da el parabrisas, ¿no? O sea, voy toda angustiada porque no llevo el cinturón de seguridad cuando muchos años de mi vida No lo llevo. nunca lo usé. Claro. Pero cuando era jovencita, pues me había los coches que todavía cinturón de seguridad. Entonces existía eso, ¿no? Yo me acuerdo que en Estados Unidos te multaban y más de una vez llegaron a multar a mi papá porque pues, nadie traía cosas discos. Entonces, bueno, son situaciones en que la ética va muy ligada a lo legal, pero también la ética va muy ligada a la moral, ¿no? Entonces, la ética, así como tiene principios, también tiene instrumentos que nos permiten ser más éticos. En primer lugar están los códigos. Hay códigos, por ejemplo, el código ético de Colombia me encanta. No ¿Qué es lo la que referencia, pero da mucho énfasis a la situación de servicio, da mucho énfasis a la situación de investigación, ¿no? Animal. Entonces, ese tipo de cuestiones, hay varios códigos, ¿no? No necesariamente porque sea de Colombia no lo debemos usar, pues, lo podemos usar, ¿no? Claro. A mí me cuesta un poquito de trabajo poder contestar la pregunta hasta dónde es de uno y hasta dónde es la del código, porque yo soy egresada de la facultad y los maestros de la facultad de psicología y las maestros que escribieron el código fueron mis maestros, entonces realmente nos lo metían como que desayuno con mi cena, ¿no? Entonces así crecí, o sea, dentro de la profesión. Aquí, por ejemplo, sí me doy cuenta que los alumnos no se les habla mucho de los aspectos éticos. Y me doy cuenta cuando llegan a mi semestre, que es cuando trabajan con pacientes, ¿no? Hay instrumentos que nos ayudan mucho. Está, por ejemplo, el consentimiento informado. El consentimiento informado es prácticamente que de ley. Hay ejemplos, no existe un formato porque tiene que ser individual y tiene que ser de acuerdo al beneficio que va a recibir por parte de uno, ¿no? El consentimiento informado es básico y se tiene que usar tanto en investigación como en servicio. Aquí en Iztacala, yo me he dado cuenta que hay profesores que sacan sus investigaciones con los alumnos. Y ese no es el problema porque tienes a la mano la población, tienes una población descontrolada, etcétera, etcétera, ¿no? Ya son alumnos participantes contaminados porque ya han participado a lo largo de la carrera en varios proyectos de varios maestros, entonces ya tampoco vas a tener mucha pureza, pero bueno. Sin embargo, no les dan consentimiento informado a los maestros. O sea, los usan y no les dan el consentimiento. El consentimiento informado puede ser individual, puede ser grupal, puede ser incluido en el mismo cuestionario que les vas a aplicar hasta arriba, ¿no? Donde dices si estás de acuerdo, contesta, y si no, no contestes, y te puedes retirar en cualquier momento. Y hay otros principios que nos ayudan mucho, la confidencialidad, ¿no? Es básica en los psicólogos, confidencialidad de datos, desde datos personales hasta los datos tanto de la investigación de los sujetos, ¿no? De los pacientes, de los participantes. Entonces, ni sus datos reales, ni sus rostros, hay que ponerles la manchita de la mascarita esta que se pone. O sea, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. Aquí en la tesis Iztacala me sorprendió gratamente que en la carrera de optometría no solo manejan el consentimiento informado como lo manejamos en la CUSI, nada más con el paciente, sino que también manejan consentimiento informado de alumno a alumno. Porque como las prácticas implican que tocas al otro alumno para el ojo, le tomas gotas, etc., el alumno tiene que estar de acuerdo en que otro alumno le administre gotas, inyecciones, lo que le administre. Entonces, eso realmente me parece muy, muy bueno, ¿no?
En psicología tenemos muchas prácticas también, ¿no? Donde un alumno relaja al otro, o diferentes prácticas en que alumno y alumno trabajan entre ellos y no estamos usando ese consentimiento hasta donde yo sé el alumno, ¿no? Entonces, sí hay que tener como todos estos mecanismos para la investigación animal. Porque está la norma oficial también de cómo tratar a los animales. Ahorita, por ejemplo, en la Comisión de Ética de Psicología estamos por pegar ya unos carteles con la norma oficial de manejo de animales en todos los laboratorios donde se trabaja con animales. Y se va a desarrollar otro de trabajo experimental con humanos, o sea, básica, pero con humanos también, porque hay 3 machos que no siguen el programa, que eso es una falta de ética en la docencia, ¿no? Y estos trabajan con humanos en vez de trabajar con ratas. Cuando los alumnos jamás han trabajado con nadie, los pretenden poner en humanos. Entonces, esa es una falta ética del maestro, pero bueno, ya que lo están haciendo, pues al menos hay que regularles cómo con los humanos, ¿no? Entonces lo vamos a hacer así. Entonces hay una serie de mecanismos que sí nos permiten de alguna manera ser éticos. Ahora, ¿cómo podemos separar lo moral de lo ético? Porque generalmente se usa como sinónimos, ¿no? Y se entiende que sea sinónimo. Una persona que es moralmente recta, pues tiene que ser ética en la parte profesional y de vida, ¿no? O sea, obviamente no podría ser una sin la otra. Sin embargo, hay profesores que son muy éticos en la parte profesional y moralmente son un desgarriate. Generalmente el ambiente en psicología, desde que yo estudié psicología, el ambiente es un desgarriate. Los maestros andan con alumnas, las alumnas con los maestros. O sea, tenemos como una situación muy per se de nosotros, ¿no? Entonces sí, pero hay gente, sí ha llegado a haber casos en que se han hecho estudios longitudinales y se ve que personas que han estado divorciadas 3 o 4 veces, casadas a la mitad, etcétera, y son excelentes profesores y son muy éticos. ¿Por qué? Porque son éticos en la docencia. Claro. La docencia tiene sus propios lineamientos éticos también. Tienes que asistir porque te están pagando. O sea, el docente cae muy fácilmente en la corrupción dentro de la parte ética. O sea, tú éticamente como docente tienes que asistir, tienes que apegarte a un programa y no puedes desviarte hacia otros temas, ¿no? Hay profesores aquí, por ejemplo, nos han llegado algunas quejas donde los profesores exigen que se compre su libro para la materia y si no enseñan su libro, de entrada ya no entran a clase. Hay situaciones de ese tipo, me llegan quejas de todo. Tiene que quedar muy claro también que los comités de ética, comisiones de ética, comités de bioética, como tenga la sección que tenga, no sancionan, hacen recomendaciones. Para que la gente también le pierda miedo a ir. Lo que nos está pasando es que la gente no denuncia, ¿no? Es que es como un reflejo, ¿no? No denuncia porque entonces le da mucho miedo a las represalias. El problema de eso es que sí hay represalias. Claro. El problema es que sí es cierto, ¿no? O sea, les dicen, oye, denuncia. No es que a lo mejor el maestro nos reprueba, no necesita ¿no? Entonces, es un círculo vicioso que sí es más cultural nuestro. Estamos en el país más corrupto, de los más corruptos del mundo, estamos en el país de los más impunes del mundo. O sea, es una situación, ¿no? Donde así esta parte de corrupción cultural la tenemos, nos para un policía y si no nos deja ir, pues estamos ofreciendo, o si nos pide, o sea, y si no quieres un broncón, mejor le das. Entonces, claro, alguien que la verdad sí preferimos un broncón, ¿no? Pero es una excepción de este tipo. Entonces, tenemos que trabajar mucho hacia la cultura ética. Cada uno de nosotros con nuestros usuarios, cada uno de nosotros con nuestros alumnos que damos clase, cada uno de nosotros. Porque yo me acuerdo que sí, cuando yo estudié en licenciatura, inclusive en la maestría y en la facultad, sí me metían mucho en la parte ética, ¿no? Inclusive en las evaluaciones venía alguna pregunta sobre ética, ¿no? En cuanto a que muchas carreras no imparten la situación ética, es terrible. Miren, nos pasó, nada más para que se den una idea. Nos llegó a ver a la subcomisión de ética de psicología, vino una investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría que estaba haciendo una investigación a nivel nacional sobre cuántos comités de ética había a nivel de universidades.
el único que encontró en la página, o sea, en internet, de toda la UNAM. ¿Tienen idea cuántas escuelas, institutos, facultades y dependencias de la UNAM? No solamente en México, también en el extranjero. El único fue el nuestro, de aquí. El único que aparece acá en el disco, pero qué barbaridad, o sea, no lo puedo creer, ¿no? Entonces, esta cultura es la que tenemos que empezar a fomentar, definitivamente, ¿no? Es decir, utilizar los principios, o sea, tener claros los principios de la ética y tenerlas y utilizar las herramientas que nos brinda, como pegarnos a la norma oficial de investigación por animales, al consentimiento informado, que es importante. Muchas gracias, doctora. Muy interesante, ¿no? Todas estas cuestiones más normativas de la ética en nuestra profesión y en nuestra facultad, ¿no? Y los impactos que por ende va a tener, porque al principio, por ejemplo, Daniel nos comentaba cómo esta diferencia entre el ethos aristotélico y el ethos que se refiere más a la cuestión de la moral, ¿no? Y creo que ahí van, o sea, yo creo que van muy de la mano, ¿no? Que es también relacionado con la pregunta anterior, porque si nosotros empezamos a formar desde la ética del carácter, ¿no? A personas, valga la redundancia, éticas, pues a largo, mediano plazo, pues va a haber ya un reflejo en la moral, ¿no? O sea, ya nuestra moral va a cambiar y se va como a instituir ya a nivel más macro, digámosle, estas cuestiones éticas, ¿no? Y bueno, Omar quería comentar algo, ¿no? Bueno, ya haciendo alusión a esto, quisiera plantearles algo. Alguna vez en una charla que dimos de otra cosa que no tenía que ver con ética, sino con educación, no sé, les hacía yo al auditorio el siguiente cuestionamiento. Que me dijeran o que pensaran, imaginaran qué características debía de tener una silla para ser silla. Piénsenlas, imagínenlas. Y luego entonces les preguntaba, ahora, en esas características que pensaron, ¿la imagen de una silla de ruedas coincide con eso? Y empezaron a decirnos que no. Otros dijeron, a ver, ¿la imagen de una silla para bebé coincide con eso? No. Si ponemos una imagen de una silla como esta, sí, pues chance en la mayoría sí coincide. Si la definición colectiva de un objeto tan trivial como este es variado, imagínense ustedes qué definición tendremos cada uno de nosotros con relación al concepto de ética. Ahora bien, en nuestro ejercicio, no sé aquí los compañeros, pero aquí están nuestros mejores testigos. Cuando uno es alumno, regularmente se deja conducir por esa idea sana de no, yo voy a actuar bajo todo mi empeño para salvar a la gente, para ayudarle y para hacer las cosas bien. Va, como alumnos regularmente tenemos esa lógica. Habrá quienes difieran un poquito y bueno, pero en esencia va por allí. ¿Qué pasa a la hora del ejercicio real? ¿Qué pensarían ustedes? Si les dijeran, no me acuerdo si fue en el 2003 o en el 2005, salió un artículo muy padre en la Revista Mexicana de Psicología que hablaba de el cumplimiento ético de los profesionales en psicología en México. ¿Saben cuántos psicólogos cumplen el código ético? Es más, ¿saben cuántos nos conocen? Poquitos. Exactamente, muy poquitos. Que los que lo hicieron y los que lo fueron formados. Y hablaban, hagan de cuenta en ese artículo, bueno, no tengo el dato exacto ahorita, pero que a quien le interese, luego nos contactamos y se los paso. Hablaba casi de una serie de líneas o de conductas. ¿Cuántos psicólogos hacen esto? No, pues tantos. ¿Cuántos estos? No, pues tantos. Unas proporciones interesantes. Entonces, en primera instancia, pareciera que nuestra formación como psicólogos no es infalible a esta clase de situaciones. Estamos sujetos a esto. Pero ahora vamos todavía más a lo siguiente. Imagínense ustedes que en su ejercicio profesional les contrata a una mujer en la defensoría de custodia, patria potestad y esas cosas, para que la defiendan del hombre aquel que se fue y se dejó y se abandonó de sus hijos y no le responde absolutamente nada. Ahora que se reencuentran, quiere sacarle, por supuesto, todo lo que no le dio y además que garantice ella que se queda con sus hijos, porque el cuate aquel, como se fue solito y prosperó, pues ahora se lo quiere quitar. ¿Va? Y te dice el abogado, sí, mira, vamos a hacer una evaluación, son dos pequeños, lo evaluamos a ella, el juez pide que también se le evalúe a aquel. ¿Va?
Por cada evaluación, ¿cuánto te late? 5,000 pesos. Vamos a vernos relax. Va, 5,000 pesos. Para una sesión de evaluación que no sé, les puedo comentar, a veces se hacen ahí en el juzgado, en un solo día te tienes que chutar todas, en una sola sesión. Pero bueno, se hace. Pero después te dice el abogado, oye, ahí te encargo, cuida el dictamen. Si sale a nuestro favor, te garantizo 2,500 más por individuo. Yo no sé cómo esté la economía de cada uno de ustedes, pero por 5, 7 horas de trabajo, aparte del dinero que ya te estás ganando, ganarte otro tantito más, te empieza a cuestionar tu ética. Y olvídate de hum, olvídate de canto, olvídate de código ético. Ahí está el Jesús, pues. Ya hablamos del ejercicio profesional, ya no como alumnos, como profesionistas, porque tú estás respondiendo en un lugar, a lo mejor con hijos, a lo mejor con padres, o para ti mismo, la renta, qué sé yo. Pero ahí está. Haces tu evaluación, todo la mamá. Ay, sí, por favor, ayúdame, es que de verdad, yo no tengo dinero, me ha ido muy mal, mis hijos, yo los adoro, yo los quiero, y este señor me los quiere quitar, que no sé qué, bla, 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 bla. Ves a los pequeños, y demás. Luego ves al señor, pajarito y todo. Y te dice, sé que usted ha tenido ya instrucciones, incluso quizás hasta del juez, la verdad desconozco. Lo único que le quiero pedir es que me evalúe con la mayor objetividad que pueda y que si su dictamen es en mi contra, pues ojalá lo pueda fundamentar bien. Nada más quiero eso, pero sobre todo que mis hijos estén bien. Eso es lo único que le pido, se lo suplico. Haces la evaluación. Total, sales y ves, observas lo siguiente. Sales ya con el señor y observas que los niños, luego que ven al señor, papá, ¿cómo estás? ¿Qué mamá? Oye, ¿nos podemos quedar hoy contigo? Y les pregunta, ¿ya desayunaron? Sí, mi mamá nos dio un gansito. ¿Desayunar más de lo que yo desayuné hoy? Por supuesto, ya en el ejercicio profesional eso pasa. Y a la mamá así, con una cara de... Empiezas a ver condiciones que van más allá del proceso establecido. Vamos a decirlo así, del proceso establecido. Total, haces tus respectivas evaluaciones y demás. ¿Y qué crees? Que descubres que sí, que la mamá tiene ciertas competencias para quedarse con los pequeños. Que además cuenta con las habilidades mínimas para ejercer crianza, etcétera, etcétera. Que bueno, tiene sus deficiencias como cualquier individuo, pero ahí está. Y descubres que el papá la supera. ¿Por qué? Pues sí, pues el tipo se formó más, el tipo tuvo la oportunidad de hacer más cosas y demás. Y te toca hacer el dictamen. Y te toca presentarlo y ratificarlo ante el juez, que ahora aquí en el Estado de México, y me parece que también en el DF, es verbal. Lo tienes que sustentar verbalmente. ¿Qué es lo que tu ética te induce? Yo no les voy a pedir, ¿cuántos de ustedes optarían por la mamá y cuántos por el papá? No, porque aquí ya cada quien podríamos quemarlo. Lo que quiero hacer hincapié con esto es que en el sentido netamente puro y formativo, pareciera que tenemos un concepto de ética, pero se ve realmente efectuado, al menos en nuestra formación psicológica, y no dudo que con nosotros científicos también, se ve verdaderamente afectado cuando estamos ante el individuo de nuestro interés, pero cuando además nuestra acción con ese individuo trastoca nuestra situación propia. Si ahorita les preguntaba, ¿cuál es el concepto que cada uno tiene de silla? Ese concepto que cada uno tiene de silla les hará en su momento saber en dónde se va a sentar cada quien. Pero cuando les preguntemos, ¿cuál es el concepto que tienes de ética? Aquí habrá quienes su dictamen lo van a manejar un poquito para que se vaya hacia el favor del padre o hacia el favor de la madre. Aquí no va a haber un sentido único y exclusivo y universal, como relativamente nos lo marca la ética. Aquí dependerá de la formación que ya traemos, no desde la fe destacada o desde donde hayamos estudiado, desde que nacemos, desde que estábamos chiquillos.
Y eso, al menos en mi experiencia, se ha visto reflejado en este tejimaneje de lo que es la ética en la formación profesional. Bueno, de hecho, muy interesante porque justamente, ¿no? Ese punto es el que me interesaba abordar, ¿no? La cuestión pues de lo subjetivo, ¿no? O sea, podemos ser o intentar ser muy objetivos, decir yo solo voy a hacer, en el caso de un reporte de evaluación, ¿no? Mis resultados basados en lo que me dicen los números, la estadística, tal, ¿no? Pero al final siempre va a quedar esta parte, ¿no? Esta parte única, personal, en la que hasta sin darnos cuenta, pues vamos ahí a arrojar algo de nosotros mismos, ¿no? O sea, de nuestra ética personal, más allá de la ética que la profesión en sí nos propone, ¿no? Entonces igual se combinan, ¿no? O sea, voy a ser ético en mi ejercicio, voy a interpretar bien las pruebas, las sé calificar, las sé utilizar, eso es parte de la ética, pero ya a la hora de dar un reporte, a la hora de dar ¿cómo se dice esto? Una posible intervención o un dictamen, pues yo creo que sí siempre se va a ver permeado por nosotros mismos, ¿no? Y bueno, ya para concluir y pasar a la parte de las preguntas, que supongo ha de haber algunas, sí, por favor, doctora. Sí, quiero agregar algo. Miren, yo creo que la ética no es algo donde realmente da otro tipo de... nos da pisos, nos da muchos pisos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde se ha amarrado mucho con la parte legal, hay ya ciertos preceptos éticos que ya se están siguiendo en México. Por ejemplo, a nivel de investigación no puedes usar grupo control y grupo experimental, por ejemplo, ¿sí? Con humanos. Puedes usar el grupo control siempre y cuando le llames que es grupo en lista de espera, porque después de que acabe la investigación les vas a dar el tratamiento, ¿sí? Pero no puedes decir, ya eres el control, adiós. No, o sea, estás obligado. El primer principio es todo ser humano tiene derecho a recibir tratamiento, que es algo que le va a ver. Si estás dando un taller para adicciones, no le puedes decir al que es adicto que no entre. No, tienes que darlo al adicto, ¿no? Entonces, toda persona tiene derecho a recibir servicio. Cuando el caso de la persona trastoca situaciones personales, y yo antes de darle paciente a mis alumnos les dejo muy claro, si en algún momento dado el caso que les toque, les trastoca algo individual, háblenmelo. Yo también soy psicóloga. Y entonces les cambio el caso o los cambio de equipo o lo que sea necesario. Existe la canalización para que yo no mezcle mis problemas con la persona de allá. Por eso es que en Estados Unidos hace la certificación de psicólogo, porque eso implica que también te hacen una valoración psicológica, ¿sí? Y te certifican. La Sociedad Mexicana de Psicología ya hace la certificación en México. Esto empezó con el CONAPSI hace muchos años. A mí me tocó empezar allá hace muchos años. El Colegio Nacional de Psicólogos, y ahora ya la Sociedad Mexicana de Psicología hacen la certificación, inclusive para los que les interese, si se meten a la página de la sociedad, ahí vienen las fechas de certificación e inclusive dan un curso previo a la certificación. Entonces es muy interesante porque un psicólogo certificado es un psicólogo que ha pasado muchos estándares por muchos filtros y obviamente tiene uno más garantía en la parte de profesional. Entonces es muy interesante. Así como no puedes usar grupo experimental y grupo control tan fácilmente, a menos que les des tratamiento, tampoco puedes usar la línea base reversible con humanos. Línea base, tratamiento, y línea base otra vez no, porque puedes causar una maleficencia, ¿sí? O sea, les das un beneficio y luego se los quitas y quieres ver qué pasa, ¿no? Pues eso, por ejemplo, con humanos no se dan vistos buenos en proyectos de investigación cuando meten eso. Lo que se hace en psicología es meter línea base, tratamiento y seguimiento, donde ya no haces ninguna intervención y sigues tomando datos, pero entonces ya es seguimiento, ya no es la y así como esto, que sí quería yo dar, hay muchos libros de ética que nos hablan sobre diferentes aspectos de estos, que sería muy interesante. El doctor Jiménez, que es el presidente de la Comisión de Ética de aquí, me estaba contando que fue a un evento en la Comisión Nacional de Bioética de México y que se quedó sorprendidísimo del nivel que manejan, cómo tienen desarrollado lo de ética los de la Universidad de Anáhuac y que tienen un acervo bibliográfico bárbaro en situaciones de ética, por ejemplo, ¿no? En estado muy rezagados, ¿no? Entonces, para que sí hacerles ver que no nada más es el código, pueden acercarse a muchas lecturas que hay para que les den mucho piso, ¿no? En investigación, en docencia y en servicio.
Gracias, doctora. Justamente, ¿no? La última como idea a tratar, pues va relacionado con esto que comenta ahorita la doctora, y tiene que ver, por ejemplo, y la cuestión es si la ética es una cuestión de conocimiento. Es decir, como yo no sabía o lo desconozco, entonces hago una mala práctica, pero no sabía. Entonces ahí es falta de ética, o es ignorancia, o la ética, ¿qué relación hay entre conocimiento y ética? ¿No? Sí, ahí sí es algo, está abordando a los últimos comentarios de la doctora Bueno, porque eso no es como de raro, ¿no? Así te apellidas. Hay un principio legal del cual yo no me quiero desprender, y el desconocimiento de las leyes no te exime de cumplir. Y la ética no es un área de las disciplinas ni de la sociedad que es ajeno a las demás. Y ahí voy a entrar al terreno de lo legal. Algo de lo que ustedes tienen que formarse, se los forma la institución o no, ya sea por su cuenta, es en materia legal y en materia fiscal. O sea, ¿cuánto van a cobrar y por qué? Y ahí estamos hablando de una materia hacendaria, que es algo que en universidades públicas no tenemos la costumbre de formar, malbaratando una evaluación que mi hermano cuesta 15,000 pesos esa evaluación. ¿En serio? ¿Por qué? Porque legalmente en materia de lo familiar, y se lo digo por experiencia, un abogado defensor, o sea que esté de un lugar u otro, no puede solicitar un peritaje psicológico. Eso lo tiene que hacer el juez de lo familiar. Y es un perito calificado, certificado, no nada más para hacer una evaluación psicológica de una persona para tomar un posicionamiento, sino es alguien que es ajeno al propio caso. O sea, es como un perito. Cuando va alguien de las aseguradoras, pues, se supondría que está de tu lado, porque tú le estás pagando. Pero cuando no hay un acuerdo entre agentes, cada quien su golpe. ¿no? No, o sea, cada quien su golpe es un acuerdo al que llegan los agentes de seguros, porque lo que sigue es turnarlo al juez, al juez cívico, y el juez cívico lo que va a hacer, vaya a mandar un perito, y no se va a poner a hablar contigo o conmigo de los infiltrados, va a ir a ver tu coche, va a ir a ver el coche del otro, va a ir a ver la calle en donde está, y según precisamente las situaciones de preferencia, de paso, de circulación, la calidad, de dónde está ubicado el golpe, eso es donde él determina. Claro. Él ni siquiera se va a preguntar qué estabas haciendo, venías con sueño, él se va a ir con hechos. Entonces, es ilegal, y eso se los pongo. Cuando ustedes están haciendo una evaluación y están en una situación de conflicto de intereses, es ilegal la intervención del contrato directo del psicólogo. Que no sea algo penado de oficio, porque así le llaman, no quiere decir que sea legal. Si el papá, en este caso, se entera de que a quien termina demandando es aquí a mi compañero, por haber accedido a hacer una evaluación fuera de un marco legal. ¿Qué es eso mismo? O sea, muchos tienen la costumbre como estudiantes, vamos y le tomamos fotos a niños. En México, al igual que en todo el mundo, es ilegal tomarle una foto a un niño. Y la suben al Facebook. Digamos que ese es el caso más complicado. Simplemente, si no es tu hijo, si no es tu familiar, si no cuentas con el consentimiento de la familia, del tutor, porque ya no vamos a hablar del padre, estamos hablando del tutor legal, custodio, es ilegal que tú tengas una foto de ese niño. Ya vamos hablando de marco legal. En Estados Unidos esa situación está muy penada, muchísimo. Cosa que en México obviamente somos muy laxos. Ahí es en donde entramos en esa cultura. El no saber de leyes no nos exime de cumplirlas. Y éticamente estamos responsabilizados de no nada más conocer nuestro campo disciplinar, nuestro código ético personal disciplinar, sino también el marco legal y fiscal en donde nos desenvolvemos. Porque no se les olvide, hacemos una práctica social. La investigación no es nada más para hacer más inteligente al investigador, y le da cuerpo de conocimiento que suelta a la sociedad para que tome mejores decisiones. Ese es el fin de la investigación en México. El fin de la práctica profesional en México es precisamente ser un agente de transformación a la mejora de los procesos sociales. Y créanme, nosotros estamos en una situación muy mal parada a nivel legal y fiscal,
porque nosotros pertenecemos a dos campos del conocimiento, al área de las ciencias médico-biológicas y de la salud, y al campo de las ciencias sociales. Entonces somos enjuiciados, nuestras acciones, nuestras decisiones son enjuiciadas bajo dos marcos legales totalmente diferentes. Entonces, insisto, la ética sí es algo que tenemos que conocer y estudiar como una materia o una asignatura o un cuestionamiento aparte para facilitar su comprensión, pero tiene que haber un momento de un abordaje de articulación profesional. No podemos actuar simplemente porque el código ético me lo dice. Por encima del código ético, se los planteo, están las leyes, y se cumple desde la ley, y desde la ley se reformula el código ético, que es lo que la doctora Coffey nos está mencionando. No es porque a alguien se le ocurrió, es que eso ya es inhumano, es que son pobrecitos, le das el bien y después se lo quitas. No, porque precisamente como profesional en Estados Unidos estás para formar, para atender un bien, no para analizar los impactos que el bien tiene y después el mal causa. Ya generaste una intervención, homogeniza a toda la población de la cual fue invitado el proyecto de investigación, y eso viene desde un aspecto legal, no viene desde un aspecto que los del comité de bioética se sentaron para pensar que era lo adecuado. Lo adecuado es cómo está caminando mi entorno social, qué está demandando, qué está solicitando y además cómo. Yo es lo que yo les planteaba a mis alumnos, no es que el conductismo sea malo, pero ya en una escuela poner un programa de economía de fichas, poner un programa de modificación de conducta, no es porque sea mal, va a tener beneficios, pero es ilegal. ¿Entiendan? ¿Qué sentido ilegal? Es como lo que dice la doctora, no le llamas así, lo tienes que resignificar para que tenga cabida en una situación legal. Claro, pero la ilegalidad ahí en qué entraría. La economía de fichas es que tú no puedes condicionar a un alumno a que responda no por un proceso de aprendizaje, sino por un proceso de admisión, exactamente, de recompensa. Pero hay principios de que se llaman las economías de fichas. Por ejemplo, en investigación nunca, ni para servicios se puede usar estímulos primarios como recompensa. Por ejemplo, nunca podemos quitarle la comida a un niño ni el agua, ni el sueño, ¿no? O sea, hay ciertas cosas. Y la economía de fichas tiene todo un sustento. El componente principal de la economía de fichas es la justicia. Claro. Tiene que ser justo. No puedes darle una ficha porque te dio la cama 8 días y después darle otra ficha porque la atendió 4 años. O sea, tiene que ser una cuestión de justicia, ¿no? Entonces, depende, sí, cómo lo hacemos, tiene que ver la diferencia, ¿no? Pero tiene que ser respetando la autonomía del individuo, tiene que ser la norma de eficiencia, tiene que ser que tiene un beneficio, no una beneficencia, y tiene que ser también la parte de justicia. Okay. Entonces, dependiendo, si no, sí llegamos a caer en lo ilegal. Si no seguimos los principios, entonces sí caemos. De hecho, eso es bien interesante, ¿no? Y para ir concluyendo, digo que es interesante porque justamente creo que este ejemplo que surgió como al azar resume en sí toda la esencia de esta mesa, ¿no? Están las teorías, están las técnicas, está ya todo el campo, el cuerpo de conocimiento de los psicólogos, hay un código, etcétera, etcétera. Pero el cómo lo hagamos ya es una cuestión de ética, ¿no? Como lo decía ahorita la doctora, la economía de fichas debe tener tales y tales, no sé, preceptos o características, pero ya está en uno el cómo interprete tal vez esos preceptos, porque eso es lo subjetivo, es que igual para mí es justo tal, para mí es, ¿no? Entonces eso es una cuestión de ética que igual como contaba la doctora, pues invitarnos a todos a leer más sobre ética, a informarnos, porque hay cosas que no sabemos y al rato hasta demandados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Y bueno, para concluir, no sé si quieran algo más que aportar, sino para ya pasar a la sesión de preguntas, que ya tenemos el tiempo. Sí, nada más para claro. finalizar en cuanto a la economía de fichas, los que más estamos sujetos a la economía de fichas somos todos con el dinero. Por supuesto. Un papel que asociamos bienes. Trabajas, ahí te van. Los puedes usar para cosas buenas o los puedes usar para cosas malas también, ¿no? Entonces, dependiendo de eso. Por supuesto. Ok, doctora, gracias. Bueno, ¿ya nadie más? Ok, bueno, pues entonces ahora sí, ¿no? Para concluir la sesión de esta primera mesa, pues preguntas. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta a los ponentes? Yo quisiera Sí. hablar sobre el tema. Realmente la ética se me hace muy, muy importante.
decía el profesor Omar, vamos creciendo con esto, no se le llama ética, ¿no? Vamos creciendo desde que somos niños. Desafortunadamente, el medio que nos rodea nos implica en estas cosas. Sí quisiera externarle lo que he pasado como alumna. Fui a hacer una práctica en una secundaria, que teníamos que hacer una práctica para una psicóloga de escuela. Y el psicólogo no hacía nada por los alumnos de esa escuela. A mí me encantó, porque dije, ¿dónde está la ética? Un problema, la escuela tenía problemas de alumnos reprobados, problemas de adicciones, problemas de niños con maestros que tenían alumnos con capacidades especiales o necesidades especiales, ¿no? Entonces dices, y entonces el trabajo del psicólogo, ¿dónde está? Fui a hacer una investigación a una secretaria. Yo hice unas prácticas en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Entonces hice una investigación de cómo las madres, las personas que trabajan, cómo es su estrés, ¿no?, ante esa situación. Lo que me dijo la recepcionista, la que le hice esa investigación, me dice, oye, es que me han dicho, aquí han venido a hacer muchas investigaciones y realmente yo no veo ¿de qué sirve que investiguen si no hacen nada? Y entonces, ¿dónde está la ética? Realmente, este es un tema muy importante, no nada más a nivel psicológico, sino a nivel de todo el país, como lo decía la profesora. Esto es algo que traemos, tal vez, yo no estoy de acuerdo mucho con Daniel, ¿no? Yo creo que sí. Nosotros sí fuimos no conquistados, porque dices que es intercultural, pero tú vas a pueblos donde todavía los rige la religión y hacen lo que dice la religión, y entonces ¿dónde está la ética? ¿Sí me explico? Los sacerdotes no tienen ética. Pero igual generalizar igual es. No me quiero meter en ese aspecto, porque como decía el profesor Omar, todos vemos una silla de diferentes maneras, pero lo vivimos en el medio ambiente. Realmente como estudiante, este es un tema muy importante. El sistema Swire nos provee para ser más analistas y vemos situaciones. ¿Más que, perdón? Analistas, razonamos más las cosas. Analíticos, perdón. Razonamos más las cosas y nos preguntamos y nos preguntamos y nos preguntamos. Entonces los felicito de verdad. Muchas gracias por el aporte que nos dan a nosotros. Pienso, aquí antes de terminar, que ustedes como profesores nos deben inculcar la ética en sus materias. Eso es básico. Sí. Porque, por ejemplo, escuchando a la psicóloga, eso a nosotros nos ayuda bastante esas experiencias. Y nosotros que estamos a distancia, mejor, ¿no? Entonces, yo conozco profesores que me han dicho, esto no se hace, ¿no? Entonces eso nos va formando y se nos van quedando esas enseñanzas. Entonces ustedes, como profesores, deben de ser formadores de la vida. Claro. Digo, habrá quien tenga la experiencia, no, pero yo lo hablo desde una perspectiva de la vida. Claro, muchas gracias. gracias Por escuchar. No, al contrario, gracias por sus opiniones. ¿Alguien más? ¿Una opinión, pregunta? Sí, Pues yo también soy profesor de Swire y ahorita retomaron un punto muy importante con respecto a esto de la ética. Por ejemplo, nosotros como profesores pedimos como evidencias muchas veces fotografías y es bien cierto que no especificamos que deben de elaborar un consentimiento informado para que les permitan hacer esta entrega de evidencias, porque también a nosotros como profesores a distancia ¿cómo compruebas que alguien hizo algo? Si no es con imágenes o con audios o con videos, dependiendo de las posibilidades. Pero también es bien cierto que entonces, como dice la compañera, como profesores tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto, porque es bien fácil decirles, ok, investiguen sobre un tema, desarrollen un proyecto, vayan a aplicarlo y posteriormente entreguen evidencias y entreguen su reporte. Pero muchas veces se pierde este inter, no sé si sea falta de conocimiento, no sé si sea falta también de atención por parte de la institución o recaiga totalmente sobre el profesor. De esto no lo sé, pero sí, ahorita que están mencionando todo esto, hay muchos pasos que por la cotidianidad
obviamos. Y entonces ahí es donde puede haber problemas. Claro. Fíjate que si me permites, yo en relación a esto, y bueno, disculpe, maestro Jesús Becerra. No, bueno. Pero, en fin, y disculpen que sea muy kantiano, me cae que este cuate me fascinó desde que... Pero él manejaba un concepto muy interesante y ahorita lo relacionaba con lo que decía Daniel, con lo que decían algunos compañeros, hablando de moral entre lo que es y lo que debería de ser. Y es cierto, hay muchos preceptos establecidos de lo que debería de ser. Nosotros mismos hasta nos la creemos a veces en que como psicólogos deberíamos de ser esto. Y cuando fallamos, ay, no. En relación a lo que es, muchas veces hay una distancia enorme de lo que es y lo que debería de ser. Creo yo, en virtud de esta aportación, que vale mucho la pena pensar que ahora el diccionario trae paquete de ser psicólogo, de ser por lo menos universitario, conviene aprender un poquito lo que debería de hacer, independientemente de los preceptos éticos que la subyacen. ¿Qué debo de hacer yo en esta situación por los demás, por mí y por procurar dar una solución o aportar en una solución real? Si logro tener una lógica acerca de esto, ¿habrá quienes tengan diferencia? Sí. Pero bueno, vamos a ver en términos de esta lógica de saber qué tanto puedo yo aportar o ser un agente aportador para los demás, para la situación y para uno mismo, ¿no? Ahorita que hablaba mi compañero Jesús. Sí, y también no hay que quedarnos tan rezagados porque un paso más que se está dando es hacia las redes. A nosotros nos pasó increíble, pero cierto, uno cree que no va a pasar mal. ¿Quién la consiguió una persona a demandar porque vio su caso en las redes? Entonces, sí, es muy la confidencialidad. Otra señora vino también a demandar porque estaban dos alumnas hablando del caso de ella delante de ella en el PC. Le dijeron, fulana y sultana me contaron que su paciente, y la paciente venía atrás y no. Entonces, es increíble, pero entonces sí hay que tener mucho. Sí, en efecto, ¿no? Es muy interesante. Ok, bueno, y ya para concluir, pues agradecer la presencia, ¿no? de los 4 panelistas del día de hoy, la doctora Norma Coffey, el doctor Omar Almazán. Sí, ok, Moreno Almazán. El maestro Daniel Mendoza y la licenciada Verónica Córdoba. Y bueno, le hacemos rápidamente la entrega de su constancia por haber participado y pues muchas gracias, ¿no? a los 4 que fueron aportaciones muy valiosas. Y eso que no sirve la economía de fichas, ¿no? Así que está bien. Muchas gracias, Omar, y gracias, Vero. Muchas gracias. Gracias. No es ilegal recibir constancias por una participación.